Bendecidos, qué bueno que estás conectado a tu programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Soy Naisalín, hija de los obispos José y Yolanda Padua, y en este momento tendrás la oportunidad de escuchar una enseñanza más. ¿Sabes qué? En donde sé que Dios te hablará. Dios hablará a tu corazón y responderá cada una de tus preguntas. Pero Naisa, ¿qué debo hacer? Sentarte con una libreta, un lápiz, si eres un cafetero, tomarte una taza de café, un té, pero escuchar la voz de Dios. Hay respuestas específicas para tu oración, así que yo creo que yo te veo al final de este programa. Estamos hablando o continuamos hablando de la sensibilidad y la vez anterior que estuvimos en la plataforma hablamos de los detractores de la sensibilidad y nos quedamos, ¿verdad?, en uno que nos falta todavía por mencionar. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice que el mensaje de Cristo, ¿el mensaje de quién? Que el mensaje de Cristo permanezca por un rato, por un momento, por un fin de semana, en ustedes con todas sus riquezas. Con todas sus riquezas. Escúchame. Y aquí está hablando de las riquezas espirituales que Él tiene para cada uno de nosotros, para que esas riquezas espirituales manifiesten las naturales. Escúcheme. Y después dice, instrúyanse, prepárense, estudien, edúquense y amonéstense unos a otros con toda sabiduría, con corazón agradecido. Canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Usted está aquí? Instrúyete en la palabra para que tú puedas instruir a otros. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Y una de las mayores riquezas que el Señor nos da por la palabra es la sensibilidad de espíritu. Para ser sensitivos espiritualmente, primero repito con nosotros y después con los demás. Lo que habla de la riqueza permanente de esa sensibilidad y esa sensitividad para nosotros y para las demás personas, como te dije, almacenando en nosotros, en nuestro hombre interior, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos continuar ser transformados y no olvidarnos que la palabra es lo que nos va a mantener constantemente siendo transformados, cambiados. Porque esto no es para un mes, esto no es para un año. Esto es para toda la vida. Nuestra transformación va a seguir siendo. Nuestra sanidad va a seguir siendo. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú vengas a la iglesia y aunque seas una persona férrima en la presencia de Dios, el enemigo va a usar elementos externos. ¿Para qué? Para tratar de desvirtuarte, para tratar de sacarte del entorno divino, para que tú no creas más. Y por eso es que usted tiene que ser aférrimo en la presencia de Dios. Siendo sensible, y con esa sensibilidad usted poder discernir, percibir lo que el diablo quiere hacer para que usted se aleje de eso voluntariamente. Usted está aquí y usted no se olvida de la palabra de Dios. Entonces, la mayor frustración de nosotros los pastores, escúchame bien, es ver cómo la gente se olvida de lo que aprenden con la facilidad que se les olvida. Hoy recibes esta palabra, sales de aquí y a la semana se te olvidó todo. ¿Sabes por qué? Porque en realidad nunca la escucharon. La frustración que podamos sentir cada uno de nosotros porque sabemos que lo que estamos enseñando es lo correcto y que la gente no quiere oírle, no quiere escucharlo, no nos puede llevar a nosotros a dejar de comunicar el mensaje de Dios. Y tenemos que hacerlo de manera repetida, consistente. Por eso usted dirá, ay, otra vez vamos a hablar de la sensibilidad. Sí, vamos a hablar de la sensibilidad hasta que Dios diga, hasta que tú te tornes sensible. Ahorita alguien aquí dijo, hay una atmósfera tan linda, pero no fue hoy, fue el domingo, fue anterior. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que está provocando que algunos de ustedes están recibiendo esta sensibilidad. Y tu sensibilidad con la del otro, es una coinonía espiritual que provoca. Entonces, ¿por qué la importancia de ser sensible? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la vehemencia de Dios en que usted reciba esto? Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Mire lo que dice.
Proverbios 3 al 8. Diga conmigo, dígale que está a su lado. Esto es palabra. ¿Ve? Esto no es opinión de hombre, esto es palabra. Y aquí todo lo que se habla se fundamenta por la palabra de Dios. Confía de todo corazón ¿en quién? ¿Qué es confianza? Fe. ¿Qué es dependencia? Fe. O sea, ten fe de todo corazón en el Señor. Eso es lo que te está diciendo ahí. Y no en tu propia inteligencia, dice esa versión. ¿Opinión? Ten fe, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente. O sea, tienes que estar atento. Tienes que mantener una constancia en percibir por el Espíritu lo que el enemigo quiere hacer versus lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que está diciendo ahí. Ten presente al Señor en todo lo que hagas, no en algunas cosas, en todo lo que hagas. Y Él te llevará por el camino. ¿Por qué? Porque te leí ahorita, conforme a Proverbios, que todos los caminos, aunque parezcan buenos, algunos de ellos te llevan ¿a qué? A la muerte. Pero quien te va a llevar de manera segura, estable, firme, al camino correcto, ¿es quién? Dios. No te creas por lo que estudiaste, por el grado universitario que ostentas y que alcanzaste, sea bachillerato, maestría o doctorado. Qué bueno que lo obtentaste, qué bueno que lo tienes, pero no te creas sabio por eso. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer ¿qué? Tu cuerpo. ¿Usted está aquí? ¿Usted cree que eso haya que disertarlo mucho? ¿Verdad que no, verdad? Eso se explica por sí mismo. Entonces, esto es lo que se supone que nosotros mostremos al tener este conocimiento. Mostrar que, cómo conocer a Dios como creyentes. O sea, yo tengo que mostrar primero a mí y a otras personas cómo reconozco a Dios como creyente que soy, y te quiero enseñar a que lo reconozcas para que ¿qué? Para que te reconcilies con Él. Eso es lo que se supone que pase con la sensibilidad, la sensitividad. Conocer en todo, escúcheme bien, reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Que no hagamos nada sin preguntarle algo a Él. ¿Para qué, obispo? Para que nos dirija a ese camino y a esa senda que Él desea que tú camines juntamente con Él para que alcance las bendiciones. ¿Me estás entendiendo? De eso es que se trata esto. Por lo que escúcheme bien, número 1, Dios revela sus caminos a quienes lo conocen. A quienes no lo conocen, Nacarile del Oriente. No, que Dios siempre nos guía. Claro, a la persona que no conoce de Dios, Dios siempre va a buscar guiarlo al arrepentimiento. Al que no conoce de Dios. Pero al que conoce de Dios, escúcheme, sabe y debe entender que no se debe apartar de Dios nunca. Entender con esto cómo trabaja el Espíritu Santo aquí en la tierra. El sistema operativo de Dios en la tierra, que es totalmente abismal a como el mundo piensa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habla de sí mismo. Usted está aquí. La Biblia dice que el Espíritu Santo no vino a hablar de Él mismo. Jesús no vino a hablar de Él. Jesús vino a hablar del Padre. Él vino a decir lo que escuchó al Padre decir y vino a hacer lo que vio al Padre hacer. Usted lee Biblia. Entonces, el Espíritu Santo no va a hablar por Él mismo. Por eso es que mucha gente se molesta y se incomoda cuando yo te digo que el Espíritu Santo no habla. El Espíritu Santo te ministra tu corazón y te dice, escúchame, y muchas de las veces que te dice, ministrándote, lo dice por la palabra. Y entonces, si tú tienes sensibilidad espiritual y sensitividad, y con esa sensibilidad has creado, por estar en la presencia de manera persistente y consistente, en esa sensibilidad has creado en ti ¿qué? Percepción espiritual. Y percibes en el Espíritu lo que el Espíritu Santo te está mostrando de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para guiarte. Porque es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 13, mira lo que dice. Cuando venga el Espíritu de la verdad. ¿Quién es el Espíritu de la verdad? El Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? El Paracleto, el Consolador.
Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él lo guiará a toda qué. No te va a guiar jamás a una mentira. Te va a guiar a toda una verdad. Porque no hablará por su propia, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van. Pero ¿cómo te va a hablar de todas las cosas? Por su palabra. Para guiarte. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, hay gente que viene a la iglesia y cree que esto es un microondas, que vienen aquí y que Dios me va a hablar. Pero Dios no te va a hablar si tú no te metes con Dios. Dios no te va a hablar si tú no aprendes a intimar con Él. Que cuando te abrace tú sientas el aliento de Dios, ese respiro de Dios que tú sientes que te abraza mientras tú estás postrado en la presencia de Él. Que tú cuando comiences a hablar sientas el dulzor de su palabra en la boca. Hasta ese punto de intimidad te quiere Dios. Que tú sientas tal éxtasis en su presencia que tú caigas derretido a sus pies, postrados a sus pies. Y que tú sientas y percibas en tu espíritu la satisfacción de que Dios te amó, la satisfacción de que tuviste intimidad con Él, la satisfacción que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Y Él no va a hablar de su propia cuenta. El Espíritu Santo no hablará si nadie lo está escuchando. Y mucho menos si no está dispuesto a escuchar. Es una mentira que el Espíritu Santo tú digas que te hable si tú no estás dispuesto a escucharlo. Y no es que lo escuches hoy y 3 días no. Es que seas vehemente en ese escuchar de Dios, en recibir su palabra. Entonces, cuando tú eres así una persona que entiendes esto, que busca la presencia de Dios, que eres sensible a su espíritu, sensible espiritualmente y sensitivo para contigo mismo, Dios comienza a revelarte todos sus caminos a ti. Y a los que le conocen, Él les va a revelar todo. A los que pasan tiempo con Él, a los que permanecen dispuestos a obedecerle. Te voy a dar la segunda. Lo segundo que te va a sensibilizar cada vez más con Dios es saber cómo Dios hace las cosas. Si tú no buscas su presencia y Él no te muestra sus caminos, tú no vas a saber cómo Dios hace las cosas. Tú te crees que Dios las va a hacer a la manera que tú crees que las debe hacer. Y esto es mucho más importante, escúcheme bien, que saber lo que Él quiere hacer. Saber cómo Dios hace las cosas es más importante que saber qué es lo que Dios quiere hacer. Porque lo que Dios quiere hacer contigo, tú no lo sabes. Pero primero te va a decir cómo quieres que lo haga para que tú puedas entender qué quiere hacer. ¿Por qué? Porque en el reino es AGB. En el mundo tú tienes que entender y tienes que saber para poder hacer. En el reino Él te va a decir cómo hacerlo para que entonces tú recibas lo que Él quiere hacer. ¿Cómo Dios lo va a hacer? En la presencia. Siendo como una persona que confía y depende de Dios. Una persona con un corazón humilde y una persona que sea persistente en esa presencia. Entonces, Él te va a decir cómo hacerlo sin tú saber todavía qué quiere hacer. Usted está aquí, ¿me está entendiendo? O usted se cree que mi esposa y yo hemos llegado a donde estamos porque sabíamos lo que iba a pasar. No. Ha sido en el caminar, obedeciendo, muchas veces sin entender por qué lo estábamos haciendo y que chocaba con nuestra lógica. Pero lo hacíamos. ¿Por qué? Porque son moveres de fe, no es mover de vista. Y como lo hacíamos, Dios nos fue mostrando, como lo hiciste, mira lo que alcanzaste. Esto era lo que yo quería. Salmo 25, del 4 al 5. Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos. Escúchame, cuando te dice muéstrame tus caminos es en el proceso. Ahí no dice, primero muéstrame para después yo hacer. Y dice, mientras me muestras, guíame por tu sendero. Guíame, encamíname en tu verdad. Encamíname en tu verdad. Pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti
¿A cuántas horas? No, ahí no dice eso. Ahí dice más que por un fin de semana. Ahí dice más que los domingos, los miércoles en la noche. ¿Y qué decía el salmista? Que leímos primero. ¿Qué decía el salmista? Yo estoy oprimido por conocer a todas horas tu deseo. ¿A cuántas horas? ¿Te das cuenta que esto no es por un ratito? ¿Quieres bendición? ¿Quieres que Dios se manifieste? Pues tú tienes que buscarlo. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Fuerte y firme de vuelta a casa. Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales. Por lo que escúcheme bien, conocer la voluntad de Dios nos hace mucho más fácil entender su deseo cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su deseo va a ser entendido en la medida que Él nos enseña su camino y nos lleva por el Espíritu a ser dirigidos. Para ver qué, tu obediencia. ¿Cómo tú obedeces a mi mandato? Usted está aquí. ¿Cuántos han podido percibir de Dios que Dios quiere que hagan algo y ustedes no entienden cómo hacerlo? Levántame la mano. Si usted es de los que ha recibido eso, o sea, Dios te ministra, quiero que hagas esto y tú no lo entiendes de momento. ¿Alguien le ha pasado eso? Qué bueno que yo no soy el único. Pues eso es lo que estoy hablando. Dios quiere que tú lo hagas y tú no sabes cómo hacerlo, pero voy a hacerlo. Me voy a mover a hacerlo. El mero hecho de tú obedecer a moverte, inmediatamente viene el conocimiento de lo próximo que debes hacer. Para que te des cuenta cómo Dios lo va a hacer. Usted me está entendiendo. Lo tercero, ¿verdad? Que te digo. Lo tercero, escúchame, ¿cómo es que Dios necesita que usted y yo seamos más sensibles? Nosotros desarrollamos la intimidad. Somos nosotros los responsables de desarrollar esa intimidad. Escúchame, Dios le mostró a Moisés, le mostró el camino a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. En Salmos capítulo 103:7 dice, dio a conocer sus caminos y sus hechos a Moisés y el pueblo de Israel. Como creyentes debemos, escúcheme bien, como creyentes usted y yo debemos responder a esa oferta de intimidad que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros para estar junto con Él. Deberíamos aceptar esa oferta de bendición. De Dios invitarnos a estar con Él, a intimar con Él, a aprender a intimar con Él. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, acerquémonos. ¿Por qué? Porque Dios no se va a acercar a ti si tú no te acercas a Él. Y no porque Dios no te ame, Dios te ama. Pero Él necesita que tú le muestres si tú realmente quieres esto. Si tú no lo quieres, Él no se va a acercar a ti. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque Dios lo que requiere es que usted se acerque. ¿Por qué, obispo? Porque sencillamente Él es un caballero y no te va a obligar. Que es lo que muchos cristianos no entienden. Él no te va a obligar. Escúcheme, dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. ¿Qué hora de necesidad? Toda hora. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, pues si la ley realmente pudiera purificarnos o purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que si por usted leer la palabra, usted deja de sentirse culpable,
Pues entonces, ¿para qué necesitamos el Espíritu? ¿Para qué necesitamos a Cristo si ya la ley está? Pero dígame una cosa, aún recibiendo usted esto, ¿cuántas veces usted no ha tenido batallas en su mente? ¿Cuántas veces en su corazón usted ha pensado claudicar? ¿Cuántas veces el enemigo le ha metido cosas a usted en el corazón? ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la ley. Tiene que ver con el Espíritu. Y tiene que ver con el sometimiento y la sujeción suya delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que te guía, no es la ley. ¿Cuántas personas, como dije ahorita, ora por tus enemigos? ¿Tú lo haces? Por esa compañera de trabajo que quiere verte la cabeza donde tiene los pies. Y tú sabes que ha hablado de ti mal con el jefe y ha provocado situaciones con el jefe. ¿Tú sacas tiempo para orar por ella o por él? Pero cuando tú tomas la determinación de sensiblemente en el Espíritu y sensitivamente contigo, buscar la presencia y decir, Señor, toma tu control de todo esto. Toma tú la venganza, yo no voy a tomar la venganza. Yo bendigo a esta persona. Declaro una transformación y un cambio del Espíritu en su vida. Yo declaro que el Espíritu Santo inviste con poder sobre esta persona y hay una transformación. Pero cuando eso ocurra, Señor, invísteme a mí para cuando se me acerque yo no rechazarla y perdonarla. Esto se hace a través de la oración, la intimidad y el compañerismo que usted y yo tengamos de manera consistente con el Espíritu Santo de Dios. No hay de otra manera. Número 4, desarrollas, que ya hemos hablado de esto, desarrollas intuición espiritual. Y en Hechos capítulo 2, versículo 28 dice, me mostraste el camino de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Entonces, tú vas a saber que cuando tu camino está lleno de alegría y de vida espiritual en ti, es porque estás en la presencia de Dios y eso va a provocar una intuición espiritual en tu vida. Juan capítulo 14, versículo 14, 6 al 7, dice, Jesús le contestó, yo soy el ¿qué? El camino, la verdad. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Solamente fue aquel que vino a la tierra, murió por nosotros, dio su vida, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre, nos limpió con su sangre y al tercer día resucitó para que la gracia de Dios se manifestara en nuestra vida. Es a través de Él. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo a través de Jesús. Y este es el resultado, escúcheme. Cuando usted no entiende esto, usted se aleja de Dios sin darse cuenta. Y este es el resultado, este entendimiento es el resultado de una cercanía real, verdadera, íntima con Dios. Llevándonos a cada uno de nosotros a ser mucho más rápido, ¿en qué? En responder a la dirección del Espíritu Santo que otras personas no han podido hacer. Entonces, esto sencillamente por tener una sintonía, una coinonía espiritual consistente, permitiéndonos ese desarrollo de una intuición espiritual para saber que no me tengo y no me debo despegar de Dios. ¿Por qué? Porque te dije que es una sensación interna que viene del Espíritu. ¿Por qué? Porque por lo cual la intuición espiritual es algo que todos pueden desarrollar. Todos tenemos la capacidad de parte de Dios de poder desarrollar esto. ¿Por qué? Porque el resultado de una cercanía de Dios nos mueve a nosotros a ser más intuitivos en el Espíritu. ¿Estamos aquí? Número 5. ¿Qué más nos hace más sensibles a Dios? Preguntamos qué, cuándo y cómo. ¿Qué, cuándo y cómo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hagamos nada sin preguntarle a Él. Que no nos movamos sin que Él nos dirija. ¿Quién nos dirige? El Espíritu Santo. Entonces, el Señor está dispuesto a revelarnos el qué, el cuándo y el cómo cuando usted y yo estemos dispuestos a preguntarle a Él. Si usted no le pregunta, Él no le va a poder decir. Pero usted tiene que estar dispuesto. Entonces, el Señor jamás, escúchame bien, jamás de los jamases, va a esconder su voluntad de nosotros los que le busquemos. Nunca. Él nunca va a esconder su voluntad de nosotros los que le busquemos. ¿Usted me está entendiendo?
Jamás. De aquellas personas que lo buscan como deberían buscarle. Y si estás dispuesto a preguntarle a Dios todo lo que tú necesites saber. Escúcheme, todo lo que usted necesite saber de lo presente y del futuro, Dios te lo puede ministrar y te lo puede mostrar. Pero te va a decir cómo llegar a eso sin decirte qué tienes que hacer para eso. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que usted y yo debemos hacer solamente es hacerle las preguntas correctas a Dios para saber cómo hacer su voluntad. Solamente pregúntele, Señor, ¿cómo lo debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Usted está aquí? Recuerda, recapitulando y nos vamos. La importancia de nosotros ser sensibles espiritualmente y sensitivos espiritualmente, primero, revela que sus caminos a quienes lo conocen. Número 2, sabemos cómo Dios hace las cosas. Número 3, desarrollamos intimidad con Él, cada uno de nosotros, y desarrollamos también, número 4, intuición espiritual. Y número 5, preguntamos todo a Dios. Aún aquello que usted entienda que es pequeño, ínfimo, pregúnteselo a Dios. Señor, ¿puedo comprar esto? ¿Tú crees que es el momento de comprarlo? Dios te va a dirigir a que lo hagas o no lo hagas. ¿Cuál es el próximo paso cuando tú percibes la voz de Dios o Dios te habla a través de la palabra? Paz. Tan pronto tú recibes del Espíritu lo que Dios quiere que tú recibas paz. ¿Por qué? Porque si tú no tienes paz, no vas a poder hacer como Dios quiere que lo haga. Tienes que tener paz para tú poderlo hacer. ¿Alguien me entiende? Entonces, ahí es que Dios se va a manifestar con mucho más poder. ¿Alguien recibió algo hoy? Qué bueno que te quedaste hasta el final de este programa. Yo sé que ya Dios te dio las respuestas a tus preguntas. Qué poderosa y qué rica es la palabra de Dios y qué bueno es escuchar su voz. No me puedo ir sin agradecer a los socios de Pacto. Gracias por su siembra. Sin su obediencia, sin su siembra, esto no hubiera sido posible. Así que ya es hora de decir adiós, es hora de despedirnos, pero recuerda que Jesucristo es el Señor.